Un B5, primera parte. Apariciones, fenómenos místicos y hechos sobrenaturales. El pecado de omisión. Las fatales consecuencias de desoír a la Virgen en sus últimos avisos. Quería dejar constancia de lo que me ha acontecido el pasado 24 de junio en Umbe, en donde fueron las apariciones de la Virgen de Umbe, la Reina Pura Dolorosa, donde el pasado 24 de junio fui a visitar el santuario de Umbe. Era la primera vez que iba por... Ya se me quitó, tenía yo un pánico, pero pánico, estaba aterrorizada porque yo, en fin, ha sido mucha información en muy poco tiempo. Yo no sabía que las cosas estaban tan adelantadas y que cada vez va todo más rápido encima. No es que esté adelantada, sino que además esto va muy rápido, todo va acelerado. Y estaba en pánico, yo no sabía quién era Bergoglio, una amiga que vive... Comparar los mensajes de Umbe. A ver, tenemos por un lado los mensajes de la Virgen de Umbe. Por otro lado, tenemos los hechos objetivos. Juan Pablo I, todo lo que ha pasado con el pontificado, las profecías, todas las herejías de Bergoglio, que hay 2 papas en Roma, los milagros, las curaciones. Bien, esos son hechos objetivos, ¿no? Nadie dirá que no. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Porque si los dejas por separado, los mensajes de la Virgen de Umbe y los hechos objetivos, y no haces nada, bueno, lo primero que hay que hacer es conocerlos, claro, porque la mayoría de la gente no ve ni uno ni otro, le da igual todo. Pero los que vean esta catequesis verán que hay unos mensajes en Umbe y unos hechos objetivos. Bueno, ahora lo que hay que hacer es conectarlos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eso se hace pues poniéndose manos a la obra, poniéndose a trabajar. Es que hay que trabajar, hay que ponerse a ello. Para ello tenemos que hacer uso de nuestra libertad, que tiene que estar gobernada por la razón. Y la razón tiene que estar purificada por la fe. Es decir, hay que ponerse a trabajar y eso es un acto de nuestra voluntad. Y hay que querer creer, como decía San Agustín. Hay que querer creer también. Sí. Porque entonces los dogmas de fe no nos los creemos, ¿verdad? Porque como son dogmas de fe. Y entonces, de esa manera, si hacemos eso y somos sinceros con nosotros mismos, vamos a ver que todo cuadra, que es el objetivo de esta catequesis. Los mensajes de la Virgen de Umbe, los hechos objetivos, y ver que no solamente cuadran, sino que son para ahora y son el centro de la escatología. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen por querer contar conmigo, como ha querido contar con Agustín Aranda, para poder hacer estas catequesis sobre Umbe, para poder profundizar en el misterio que escondían mensajes cifrados, difíciles de entender, que han pasado desapercibidos siempre, toda la vida, y que, gracias a Dios, hemos podido entender de qué iban, de qué se trataba. Una advertencia, como solo una madre del cielo preocupada por sus hijos y su salvación podía hacer. Cuidado, es un lobo. No es un pastor, es un lobo disfrazado de pastor. Ese es el resumen que podemos hacer de lo que es Umbe, el centro de una trilogía, Garabandal, Umbe y Prado Nuevo. En este quinto vídeo sobre Umbe vamos a tratar de explicar muchos otros aspectos que no hicimos en los vídeos anteriores, para completar Umbe en toda su máxima expresión. Vamos a ponernos a trabajar, como dice Agustín Aranda, y vamos a entender qué es lo que está pasando en este fin de los últimos tiempos, qué es lo que va a pasar y cómo la Virgen nos quiso advertir en Umbe y cómo estos mensajes han salido a la luz en el momento más oportuno, ahora. Hola, Arturo, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, este programa, esta catequesis de Umbe 5 la afronto con mucho deseo, con la sensación de que era algo necesario y pendiente que teníamos que abordar.
después de escuchar tu entradilla, pues desde luego que las entradillas, creo que así se llaman en el argot periodístico, en este caso son claves, son fundamentales para que todo el mundo se sitúe, los nuevos y los que ya han seguido las anteriores catequesis, recapitulen y partamos de una posición acertada, adecuada y firme y bien asumida. Recuerdo que el primer programa que grabé contigo lo comencé con una cita de Santa Catalina de Siena, la doctora de la Iglesia. Pues hoy también quiero intercalar esta. Obrad de modo tal que el día en que la suprema verdad os juzgue, no tenga que deciros estas duras palabras. Maldito seas tú, que no has hecho nada, que no has dicho nada. Bueno, decir y hacer. Hay que hacer las dos cosas, porque si no caeremos en el pecado de omisión, que es uno de los 6 apartados que vamos a tratar, en los que hemos dividido esta catequesis. La hemos dividido en 6 apartados. Yo también quiero hacer mi particular entradilla, bastante potente, la he meditado delante del Santísimo, pero creo que es muy necesaria. Es esta. Bueno, las apariciones de la Virgen de Umbe son el centro, en nuestra opinión, de la trilogía escatológica mariana. Garabandal, Umbe y Prado Nuevo se sucedieron después de que no se revelara el tercer secreto de Fátima en 1960, como pidió la Virgen. A su vez, las apariciones de la Virgen de Umbe, que decimos que son el centro de la trilogía, tienen un centro, algo innegociable, porque ya creo que hemos demostrado y probado, echándole muchas horas, superando y vadeando todas las dificultades que nos hemos ido encontrando en las 4 primeras catequesis anteriores, o para hacerlas, pero felizmente hemos llegado a buen término. Y el centro de Umbe es que la Iglesia está tomada por un Papa, a quien la Virgen define con estos 9 rasgos terribles, los siguientes: injusto, violento, cuyas bendiciones no detendrán la catástrofe, que aparta a los fieles, que ha perdido la luz del Evangelio, que busca la salvación sin Dios, que no hace caso a los mensajes de la Virgen, a quien molesta que los fieles vayan donde él y que no se aparecerá a nadie después de muerto. Menudas 9 características que le asigna la Virgen a ese Papa. Que busca la salvación sin Dios, fíjate. Efectivamente, busca la salvación sin Dios. Uf. Es una de ellas, sí. Bueno, pues ese Papa solamente puede ser el falso profeta del Apocalipsis. Llegar al papado, más que eso no hay nada. Un cardenal, bueno, después de ser Papa, ¿qué hay? En la tierra nada. Por tanto, ese Papa, de quien nos habla la Virgen, ya ha llegado a la cima. Satanás ha tomado el vértice de la Iglesia. Y aquí viene lo central, que nosotros, por la gracia de Dios y con la ayuda de una religiosa española que también nos ha ayudado para hacer un B5, y ahora vamos a decir por qué, pues hemos demostrado de las palabras de la Virgen que ese Papa es Jorge Bergoglio. Claro, esto daría vértigo decirlo si no tuviéramos el soporte y la seguridad y la demostración de que es así. Papa falso, por otra parte, porque que no se malinterprete eso que estás diciendo, ¿no? O sea, un antipapa. Sí, un antipapa especial. Dentro de los antipapas, el antipapa que no solamente ha llegado de manera canónicamente irregular, sino que ha llegado con una intención destructora. Sí. Habrá habido otros que han llegado, bueno, porque querían mandar, o tras una elección fraudulenta, porque en la Edad Media había luchas de poder entre los príncipes, en fin. Pero no, este ha llegado de otra manera. Bergoglio no ha llegado como pudiera llegar un político medrando o trepando a la presidencia de un gobierno. Con Bergoglio hay algo más, hay una fuerza preternatural que lo ha llevado a la cima de la Iglesia Católica. Si no, no podría haber llegado. La masonería eclesiástica ha ido avanzando, 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 como la marea, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y finalmente llega a donde esté la sombrilla o la toalla. Pues eso ha sucedido. La marea no ha dejado de crecer hasta que ha conquistado
no en el primer intento, o sea que ya venían intentándolo desde tiempos de Juan Pablo II como mínimo. Bueno, pues la Virgen nos ha demostrado, nos ha dicho y nosotros hemos conseguido probar algo muy grave que ya sucedió, que ella profetizó 7 años antes, que es que asesinarían a un papa. Eso ya desgraciadamente no es noticia porque ya sucedió, fue un tiempo pasado. Ese fue el primer cambio que hicieron. Y el segundo, Juan Pablo I, sí. perdón, Juan Pablo I, que dio que eso posibilitó que un santo papa válido llegara al papado. Y el segundo cambio que propició la masonería eclesiástica consistió en dar un golpe de Estado a Benedicto y colocar a Bergoglio. Por tanto, como ya hemos dicho, estoy haciendo un resumen muy breve, tras Bergoglio no puede venir nadie más, ningún papa más, que es el último cambio. Del mensaje clave del 23 de mayo del 71, que expusimos por pura providencia 50 años después, día por día, el 23 de mayo del 71, de verdad que eso no lo preparamos. Además, recuerdo que fue un domingo y pensábamos publicarlo un viernes, y creo que ese viernes tú no podías o tenías que hacer otro programa con otra persona y decidimos pasarlo al domingo. Y caímos en la cuenta, a posteriori, anda, el domingo 23 de mayo del 21, 50 años después del mensaje. Eso no estuvo preparado. Bueno, pues de ese mensaje clave del 23 de mayo del 71, esta religiosa española, que ella quiere y nos ha pedido permanecer en el anonimato, nos aportó esa visión tan valiosísima para hacer un B4, la segunda interpretación de la palabra próximo, que es la clave dentro del mensaje. Pero dentro de ese mensaje también la Virgen habla de una niebla. Nosotros solamente habíamos interpretado esa niebla de forma alegórica, una niebla espiritual, fruto, y lo mantenemos esa explicación, fruto de que Bergoglio pues destrozó la celebración del Triduo Pascual en el año 20 y 21, porque la Virgen dice, si no se nos hace más caso de jueves a Viernes Santo. Bien, pero además de esa niebla espiritual, esta religiosa nos ha aportado, no podemos extendernos hoy, porque no es el caso de hoy, algo muy interesante, que lo que dice la Virgen en segundo lugar, es decir, que habrá un papa injusto, es lo que sucede primero, y lo que ella dice primero en el mensaje, que es que se formará una niebla, será lo que sucederá a futuro físicamente, algo real, partículas, podríamos decir. Cosmológicamente. Cosmológicamente en un futuro. Ella es muy conocedora de las profecías y desde luego tiene un don de interpretación que le viene de arriba, desde luego, porque ella es capaz de interpretar las cosas correctamente para ayudarnos, para echarnos una mano, que no estemos nosotros solos aquí, ¿no? Y esa interpretación, además de la monja, también incluye que el aviso tendrá bastante de castigo para aquellas almas que previamente a la niebla física ya estén en niebla espiritual. Y eso además se corresponde y cuadra bastante bien con Garabandal. Sí. Las niñas dijeron que el aviso parecía un castigo. Sí. Pero no va a ser igual para todo el mundo. Para los que estén en gracia, para los que sean dignos, para los que se tomen en serio sus mensajes, va a ser muy llevadero. Si no, sería injusto, ¿no? Si todo el mundo, además, si el castigo va a ser como, perdón, el aviso va a consistir en ver tu juicio particular, pues no todo el mundo se va a llevar la misma sensación, evidentemente. Bueno, pues en nuestras catequesis, las catequesis que hemos dado sobre UNBE, tú ayer me hacías una pregunta bastante lógica. Oye, ¿habremos dicho algo que no encaja? Y nosotros, después de pensar un rato, creemos que no. Lo que pasa es que hemos dicho cosas a futuro. No es que no encajen, sino que todavía no han sucedido. Claro, esta catequesis hay que darla ni muy pronto porque no se entiende y no ha llegado el momento de desvelarla, ni muy tarde. Decíamos ayer un poco de broma, hombre, no nos vamos a esperar a que venga el Señor en la gloria de sus ángeles para hacer las catequesis de UNBE. Ya llegamos un poco tarde, hay que adelantarse. Entonces, no es que haya cosas que no cuadren, sino que no se han producido todavía. Nadie sabe exactamente el orden ni las fechas, pero sí podemos saber los hechos. Es decir, sabemos que habrá un aviso, pero no sabemos la fecha. Bien, pues eso sí, ¿no? Pero pues nadie puede decir fechas. Quien diga fechas exactas se está arriesgando muchísimo. Bueno, el punto primero de esta catequesis se llama justificación de esta catequesis. Bueno, ya hemos hecho nuestras entradillas, pero vamos en esta catequesis a conocer los mensajes
que la vidente dictó, porque era analfabeta, a su hija Inés, Sí. la vidente Felisa Sistiaga, una santa, que desde el año 90 pues ya estará en la gloria de Dios cuando falleció. Y ella dictó a su hija, Inés, a quien estamos profundísimamente agradecidos de que haya respetado íntegramente, Exacto, a pesar de no entenderlos, los exacto. mensajes. Máxima fidelidad, sí. La Virgen tiene sus medios, usa a los videntes, luego venimos otros que tratamos de trabajar los mensajes, pero los mensajes son para toda la humanidad. Ujú. Así que aquí nadie puede decir que de sí mismo pone algo de su cosecha. No. Somos en todo caso instrumentos en manos de la providencia. Bueno, pues ellas además eran tan sencillas que yo he leído del libro de Emiliano Tricio Peciña. Yo recomiendo con inciso que se compre el libro. Se llama Vengo por toda la humanidad, de don Emiliano Tricio Peciña. ¿Por qué recomiendo que se compre el libro? Porque contiene los mensajes verdaderos. Ojo, que se lo compren en papel, porque las ediciones digitales pueden cambiar. No, en papel. Pero, igual que digo, y le estoy muy agradecido a don Emiliano, que la gente se compre su libro, también pido que no se crean o no traten de asumir como suyas las explicaciones de don Emiliano, porque entonces van a entrar en una especie de Espiral, esquizofrenia en una espiral, respecto sí. a lo que nosotros explicamos, porque no, nuestras explicaciones no coinciden con las de don Emiliano, que trata de exculpar a Jorge Bergoglio. Pues evidentemente que se compren el libro, porque ahí están los mensajes. Yo tengo el libro, pero yo las explicaciones de don Emiliano no... A ver, no es que todas estén mal, pero que hay que quedarse con los mensajes, libremente. Y luego, humildemente creemos que las explicaciones correctas están en esta serie de catequesis que yo estoy colgando en mi canal, por llamarlo así, y no sé si tú también has creado una lista en tu canal, si no Sí. la debes de crear, Sí, específica de está, UMBE. sí, está creada. Específica de UMBE. Bueno, pues la vidente y su hija le preguntaron a la Virgen si era correcto como lo habían escrito, y la Virgen les dijo que sí. Bueno, pues que en esta quinta catequesis de UMBE ya no vamos tan a remolque como en la número 2, la 3 y la 4. La primera ni siquiera fue específica de UMBE, pero a partir de la segunda, la tercera y la cuarta, los acontecimientos nos iban llevando a remolque con aquello que pasó de que editaran el libro falsificado, luego tú fuiste a investigar a UMBE, hicimos UMBE 3, seguimos abundando en los mensajes sobre el papado, luego apareció esta religiosa española, en fin. Pero nunca hemos hablado del resto de mensajes de UMBE, porque creíamos que era mucho más urgente abordar el centro, la toma del vértice de la Iglesia por un enemigo. Pero ahora ya es el momento de hablar de lo demás, que está todo conectado, no solamente es como algo, si tiene un centro es porque tiene también cosas alrededor del centro, no es el centro solo. Bueno, vamos a casar el resto de mensajes que son para 2022 y siguientes con ese centro, que es que Jorge Bergoglio se ajusta, bueno, decir se ajusta muy generoso, es el Papa de quien nos habla la Virgen. Bueno, segundo punto, poco conocido, de las apariciones de la Virgen pura y dolorosa en UMBE. Lo hemos titulado Apariciones, fenómenos místicos, visiones, hechos sobrenaturales y preternaturales, porque también hubo hechos preternaturales. Bueno, para que veamos que las apariciones de UMBE, yo cada vez estoy más convencido, bueno, estoy totalmente convencido, no es que cada vez esté más, pero cada vez veo más la riqueza y la abundancia de doctrina que contienen y de matices, que lo mires por donde lo mires, se demuestra que son verdaderas. Claro, para quien quiera buscar la verdad, porque ya que antes hemos hablado de la trilogía española, Garabandal, UMBE y Prado Nuevo, tristemente tenemos que decir que por la falsa iglesia, Garabandal ha sido ignorada, UMBE ha sido arrinconada y además, como parecía que eran apariciones fallidas, no les dolía la cabeza con UMBE, hasta que en mayo del 21 ya sí. Y Prado Nuevo directamente han sido combatidas. Sí. Ahora no es el tema de la catequesis de hoy, ya hablaremos, pero en Prado Nuevo hay un capellán bergogliano acérrimo que está haciendo un daño tremendo, porque está
interpretando los mensajes que la Virgen dio en Prado Nuevo, que ni más ni menos hablaban de la gran tribulación y de la corredención de María, los está usando para defender a Bergoglio. O sea, está haciendo lo mismo que hicieron en el obispado de Bilbao cuando editaron un libro falsificando los mensajes para defender a Bergoglio, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace la falsa iglesia. Bien. Bueno, recuerda que el obispado se lavó las manos, dijo que no tenía nada que ver con ese asunto, que lo hizo solamente Emiliano, ¿no? Sí, hombre, Bueno. claro. A Emiliano no lo apoyaron. Se quedaron en medio tanto Monseñor Segura como Monseñor Iceta, que ha sido premiado por Bergoglio con un cargo, y a nosotros nos respondió con un clamoroso silencio, pecado de omisión, a nuestro requerimiento, a nuestra consulta. Monseñor Iceta, arzobispo de la diócesis de Burgos, de la que pende la diócesis de Bilbao. Pues ya, que además él fue 10 años obispo de Bilbao. Pues no ha tenido nada que decir, Monseñor Iceta. Vaya, por Dios. Ya lo dirá, ya lo creo que tendrá que pronunciarse. Delante de Dios no va a decir que conmigo no va esto a Dios. Bueno, es que ni siquiera ha dicho eso, no ha dicho nada, ni mu, ni pío. Porque nos gustaría que nos rebatieran, si es que encuentran algo, pero tampoco lo hacen. Bueno, vamos a ver los hechos. Sí, lo único que dicen, perdona Agustín, lo único que dicen es que como son supuestas apariciones todavía no aprobadas, pues al no estar todavía oficialmente aprobadas, estar en stand-by, pues bueno, pues como que no tienen importancia, ¿no? Ya, claro, no están aprobadas, sí. Pero ¿cómo van a estar aprobadas? Si hablan de que el vértice de la Iglesia está tomado por el enemigo. Ya. Es imposible que se aprueben. Aparte que ya sabes que, como hemos dicho en varias ocasiones, los obispos españoles hicieron un pacto entre ellos para no aprobar ninguna aparición mariana. Esto lo dijo un obispo a un catedrático, Sánchez Ventura, y él juró y insistió que eso era así, tal y como él lo había oído, lo contaba. Ya. Bueno, Arturo, pues en el punto 2 puedes leer las apariciones. Sí, apariciones de ángeles. Y lo que ha ocurrido en Umbe son apariciones de ángeles, de arcángeles, San Miguel y San Gabriel, del niño Jesús, de santos como San Pedro, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, de almas del purgatorio, de miembros de la Iglesia triunfante como un párroco, un feligrés, una hermanita de la vidente que falleció con 5 años. O sea que apariciones, Agustín, tenemos muchas. Sí, también sucedieron fenómenos místicos, comuniones que la Virgen dio a Felisa en días diferentes, de la sangre y del cuerpo de su hijo en la lengua, bendiciones de objetos sacramentales, como en Garabandal, por parte de la Virgen para proteger a las personas del enemigo. También ocurrieron muchas visiones de sacerdotes con gran angustia en el purgatorio, del infierno, a donde van los sacerdotes que dan la espalda al Señor, y que, como dijo la Virgen en su último mensaje, escupen el rostro de mi divino Hijo, de las catástrofes que sucederán, como inundaciones o en casas con ropa colgada que de repente se convierten en polvo, esa ropa colgada, de la niebla que sale de una chimenea y que cubre la tierra, etcétera. Hechos sobrenaturales. Una entrega de velas a la vidente, un ángel le dio unas velas, de un retal para que sirviera de modelo para hacer el manto de la Virgen, de una medalla. Hubo aroma a rosas persistente tras las apariciones de la Virgen, hubo huellas dejadas en el terreno por el ángel, también hubo en el pajar, en el establo, un montón de paja que ardía sin consumirse, y por supuesto más de 500 curaciones milagrosas, que son hechos sobrenaturales, documentadas con el agua del manantial, sí, bendecido por la Virgen. Eso lo podríamos... Sí, termina. Si te parece, vamos a intercalar ahora, sí, si quieres, el testimonio y aprovechar para decir que los primeros sábados de septiembre, que estamos muy cercanos, se celebra el aniversario de la entronización de la Virgen, con una procesión solemne. Animamos a quienes vivan cerca, nosotros no podemos, que vayan el próximo sábado. Sí, bueno, pues vamos a escuchar 2 testimonios de suscriptores que han tenido la gracia de ser sanados en Umbe. Vamos a escuchar un fragmento de uno y otro. Todas
que yo recé el rosario. Antes de terminar ya Ainhoa se había aburrido, el padre también, estaban por ahí diciéndome que nos fuéramos. Al final no pude ni rezar la letanía, pues estaban ahí. Bueno, pues total, vamos otra vez. Me lo encuentro allí lavándose los pies en el manantial, patatín, patatán. Yo recé el rosario ese de los 3 misterios, el cuarto pues se reza otro día, no sé qué día. Pues ya está, nos vamos de allí. Total, que al día siguiente le preguntaba a Ainhoa si le seguía doliendo el pie, me dijo que no, que ya se le había curado. Entonces yo sobre todo eso, que se le había curado. Y luego yo ya me vuelvo, yo no sé cuándo fue, si antes de volverme para el FACA, o estando allí ya se me quitó, tenía yo un pánico, pero pánico, estaba terrorizada porque yo, en fin, ha sido mucha información en muy poco tiempo. Yo no sabía que las cosas estaban tan adelantadas y que cada vez va todo más rápido encima. No es que esté adelantada, sino que además esto va muy rápido, todo va acelerado. Y estaba en pánico. Yo no sabía quién era Bergoglio, una amiga que tiene que vivir cerca tuya porque va a la misma iglesia que tú, va de las Carmelitas Descalzas, para que nos fuéramos. Bueno, este es un testimonio de una madre que va pues para rezar un poco allí, también pensando en su hija, visita Umbe y se encuentra con la sorpresa al día siguiente que su hija es sanada y sobre todo ella que iba con un pánico, con una ansiedad terrible y no se podía imaginar que iba a quedar totalmente sanada, liberada de ese pánico y de esa angustia vital. O sea, recibió esa sanación. Agustín. Y también tenemos, y fíjate, toda esta angustia, esto también lo quería comentar, que me des tu visión, que le pasa a muchos católicos que, claro, aceptar, asumir la realidad con Bergoglio, con la falsa iglesia de la masonería eclesiástica que domina la iglesia y que ha conseguido el vértice, pues no quieren asumirlo porque no quieren pasar esa crisis, esa angustia, esa ansiedad que esta chica pues tuvo que pasar al recibir toda esta información. Pero es que esa no es la solución, el mirar para otro lado, ¿no te parece? Sí, eso lo vamos a tratar en el punto 3 de manera precisa. Por tanto, si me permites, vamos a seguir con el testimonio. Vamos a escuchar el segundo testimonio. Atentos porque fijaos lo que cuenta. Vamos allá. Espérate. Quería dejar constancia de lo que me ha acontecido el pasado 24 de junio en Umbe, en donde fueron las apariciones de la Virgen de Umbe, la Reina Pura Dolorosa, donde el pasado 24 de junio fui a visitar el santuario de Umbe. Era la primera vez que iba por pura devoción y no para pedirle nada. De hacía ya 5 meses antes tenía unos dolores muy fuertes y movilidad reducida en los brazos. Primero aconteció en el brazo derecho, luego en el brazo izquierdo, y en ambos ya la situación era un poco, bueno, pues de mucho dolor, de no poder hacer ni vida normal, ni poder nadar, ni poder hacer, pues nada, simplemente el ponerme una camiseta, ponerme una camisa, me dolía muchísimo. Mis hijos me tenían que ayudar incluso a llevar el portátil, no podía coger ni una bolsa. Y bueno, entonces el pasado 24 de junio estuve allí en Umbe y recé el rosario con mis hijos, estaban ellos delante. Luego hicimos lo que ella dijo en el pequeño manantial que dejó ella permanente donde brota el agua, y siguiendo sus instrucciones de que todo el mundo debía de mojarse la cara y los pies, enfermos y no enfermos, hacer el camino como ella hizo, descalzos, son unos 45 metros, desde donde brota el agua hasta el pequeño santuario, y rezar 7 Ave Marías. Yo lo hice y al momento pues ya sentí un alivio que me ha llevado a poder recuperar la movilidad y a no tener dolores, y estoy totalmente curado y sanado. Quería dejar mi testimonio porque es un milagro que ha obrado por medio de la Pura Dolorosa, y gloria a Dios y gloria a la Santísima Madre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra.
Gloria a Dios, bendito sea Dios. La Virgen avisó que también teníamos que ser agradecidos y dar testimonio. Yo estuve allí hace 2 años, también tenía problemas en los pies, que me costaba muchísimo caminar, y puedo decir que yo, desde luego, hice esto de lavarme, lo que, como dice la Virgen, la cabeza, los pies y todo esto. Y yo, pues, he mejorado muchísimo. Si ha sido por intercesión de la Virgen, pues creo que sí, pero, en fin, la realidad es esa. Ha habido un cambio también en mi vida. Sí, a mí me llamaron hace poco, una suscriptora tuya que tiene mi contacto, me llamó su marido, realmente. Son de La Rioja y me contaron, tienen un niño pequeñito, tienen más de uno, pero el más pequeñito, pues le picó un insecto, estaba el pobrecito con una hinchazón tremenda y tenía el aguijón clavado, le aplicaron agua del manantial, porque ellos fueron de peregrinación, y según me cuenta, instantáneamente desapareció la hinchazón, el aguijón, y allí no quedó ni rastro. Bueno, claro, la Virgen dijo que el agua seguiría curando para aquellos que tengan fe, que confíen en Sí. ella. En fin, es un misterio, evidentemente. Y para que traten de vivir en santidad, o por lo menos que si son curados, pues les lleve a la conversión, ¿verdad? Porque para eso actúa la Virgen, para llevarnos a la conversión. Sí. Lee si quieres el último punto del apartado 2. Sí, los hechos preternaturales, pues por ejemplo, un enemigo misterioso que tuvo amenazada a la vidente y ésta tuvo que esconderse en otra vivienda. El fallecimiento también en extrañas circunstancias del novio de una hija, la aparición de demonios merodeando cerca de la casa de la familia Arrieta Sistiaga. Bueno, pues, como no, otra señal de que son verdaderas es que el enemigo aparece. Aparece para molestar, para asustar, para deprimir. Bueno, es un misterio que Dios le da cierto poder en esta Sí. época. La Virgen lo dice, los demonios están sueltos en la tierra, un poder limitado. Y tenemos que razón de más para no apartarnos de la Virgen, que es la omnipotencia, el terror de los demonios, pero su enemigo pues está ahí y tiene mucha fuerza en esta época. Ha tomado el vértice de la Iglesia, pues ya vemos que el poder que tiene y la fuerza, ¿no? Así es, omnipotencia suplicante. Vamos entonces con el pecado de omisión, ¿no? Sí, el pecado de omisión. A ver, en Umbe la Virgen se lamenta del pecado de omisión. Nosotros distinguimos varios tipos de pecado de omisión. El pecado de los que no dan las gracias por haber sido curados, el pecado de no haber construido una capilla como ella pidió. Allí lo que hay es que en la casa de la familia Arrieta Sistiaga, pues ellos cedieron su casa, una familia humilde, y cedió la casa. Y por lo que se ve, pues no han querido, no han tenido tiempo ni dinero para construir una humilde capillita. Tan difícil es aquello, ¿por qué no se hace ni caso? Y el pecado de omisión que más le duele a la Virgen, seguro, es que se ignoren sus mensajes, que se la acalle. Bueno, y las consecuencias son muy graves, las consecuencias del pecado de omisión. La Virgen, por eso decimos que dio una catequesis del pecado de omisión. Y esto sí es muy importante. También, en nuestra opinión, en Umbe, la Virgen da una catequesis de los 7 sacramentos. Y vamos a explicar por qué. Sobre el bautismo, la Virgen habló de recorrer un camino y lavarnos con agua bendecida. Es el camino que tiene que recorrer quien se quiera preparar para recibir el sacramento del bautismo y ser, pues, absuelto de su pecado con el agua. Dio una catequesis sobre la confesión, la necesidad de confesarse. Hacemos un llamamiento a que los que tengan fe, que son todos los que siguen tus canales, pues hagan si es que no lo han hecho, un examen de conciencia, un propósito de enmienda, que no quieran pecar más y que se duelan de sus pecados y se confiesen. La confesión Eso es general. una confesión general de vida. Hay que hacerlo porque va a ser muy difícil encontrar sacerdotes disponibles y no hay que dejarlo para cuando llegue el aviso, no, mucho antes ya. ¿Y por qué dio una catequesis sobre el pecado de la confesión? Porque la Virgen le dijo a Felisa, ve y confiésate con ese párroco y dile lo que nunca le has contado a nadie. Y el párroco
la mandó al psiquiatra. Uf. Bueno, eso ya es bastante raro, pero, en fin, pero ahí no está lo grave. Lo grave está en que al salir Felisa de la consulta del psiquiatra, hablando con su hija Inés de lo que le había dicho el psiquiatra, la hija le preguntó a la madre, ¿pero tú le has contado eso al psiquiatra? Y dijo Felisa, no, yo no se lo he contado a nadie, solamente lo sabía el párroco. Y el párroco violó el sello de confesión y fue a contárselo al psiquiatra. Bueno, pues aún así, es un pecado gravísimo. Esperemos que se haya arrepentido porque si no estará en el infierno, el cura que haga eso. Pero aún así la confesión es válida. O sea, ¿esto por qué lo digo? Porque ahora tristemente está muy de moda el decir que como hay sacerdotes bergoglianos, modernistas, plandémicos, pues que las misas, una con Francisco, son herejías, que ahí no está el Señor presente. Ahí tenemos un debate de nosotros en las redes bastante intenso. Y hay sacerdotes que están haciendo bastante daño, como el italiano Montella y otros. No, nosotros no nos sumamos a los herejes porque vayamos a una misa donde se nombre a Francisco, que es donde se nombra la grandísima mayoría, vamos. En fin, entonces, ya San Agustín combatió esa herejía, la herejía del donatismo, la validez del sacramento no depende de la santidad del sacerdote. Bueno, la Eucaristía, bueno, pues la catequesis que da la Virgen en Umbe sobre la Eucaristía la vamos a ver luego en los mensajes. Una catequesis sobre el sacramento de la confirmación, porque dice la Virgen, vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. Vayan y hagan que todos los pueblos, dijo su hijo, sean mis discípulos, que todos conozcan mis mensajes. Una catequesis sobre la unción de enfermos. Aquellos enfermos que se acerquen con fe y con humildad y arrepentidos también de sus pecados y con ese deseo de conocer la verdad, pues van a ser curados también. Una catequesis sobre el matrimonio, cómo estaba unida esa familia en la pobreza, en la dificultad, cedió su casa. ¡Qué bendición de familia! La familia de don Bonifacio y doña Felisa. Y una catequesis sobre el orden sacerdotal, también desarrolladísima a lo largo de los mensajes. Entonces, las apariciones de Umbe son completísimas. La Virgen da una catequesis sobre los 7 sacramentos. Sí. Bueno, la Virgen dice con pena que no puede confiar en los curas y los obispos porque no le harán caso. Pecado de omisión, gravísimo. Para remarcar la importancia del pecado de omisión, traemos esta cita de la carta de Santiago. Santiago 4:17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ya está. Comete pecado, sí. Comete pecado el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Claro. A ver, ¿alguien sabe sabe leer? ¿Sabe buscar los mensajes de la Virgen? ¿Sabes ponerte a meditar lo que otros explican y llegar a una conclusión sincera de si es verdad o no? ¿Sabes hacerlo, verdad? Sí. Porque tienes raciocinio. ¿Por qué no lo haces? Porque no quieres, ¿verdad? No quieres encontrar la verdad. Muchos dicen que van buscando la verdad. Si fueran buscando la verdad, la habrían encontrado y la habrían asumido. Y si siguen en su error, si persisten en su error, es o porque no van a buscarla o porque cuando la encuentra se dan media vuelta y dan un quiebro porque no quieren ser consecuentes con ese hallazgo. Bueno, también, podemos traer a colación pues, las parábolas del buen samaritano, pecado de omisión, aquel que dijo que iba a trabajar a la viña y luego no fue, los que vieron los milagros del Señor, como ahora estamos viendo los milagros, los hechos sobrenaturales y las profecías cumplidas de la Virgen, y aún así no creen. Sí. Sí, Agustín, es que estás muy bien remarcando que la Virgen en Umbe nos recuerda e insiste en los pecados de omisión de todo tipo, y tú muy bien que nos lo estés recordando aquí, porque yo creo que son los pecados que menos somos conscientes y que menos nos confesamos de ellos y tratamos de... ¿No te parece? Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Y por qué nos olvidamos tanto de los pecados de omisión? Porque no somos sinceros con nosotros mismos.
cada caso es cada caso, una falta de formación doctrinal, un mal examen de conciencia, un apego al pecado, por muchas razones, porque no le damos un sí en mayúsculas a la Virgen. A la Virgen hay que decirle un sí como una catedral de grande. Entonces haríamos un buen examen de conciencia. Su divino Hijo está esperándonos para librarnos de la inmundicia de nuestro pecado, pero quiere que abramos los oídos, como el pasaje del Evangelio de Marcos, ¿no? Que oigamos sus mensajes, y eso no lo hacemos. Bueno, y esos pecados son espinas que se le clavan a la Virgen en su Inmaculado Corazón. ¿Por qué argumentan los que cometen el pecado de omisión para autojustificarse? Bueno, pues recurren a toda una suerte de trampas y de excusas. Por ejemplo, lo que dice la vidente no está aprobado ni es dogma de fe. La palabra de Dios está por encima de la palabra de los videntes. Siempre tergiversan, retuercen. Es como, estás en comunión con los herejes porque vas a una misa donde se nombra Francisco, pero ¿qué dices tú que voy a estar yo en comunión con los herejes? Esa será tu retorcida interpretación, pero siempre retuercen para llegar a conclusiones predeterminadas, ¿no? Porque quien parta de una posición predeterminada suya, ya se equivoca. O sea, aquí hay que hacer como la Virgen. La Virgen dijo el fiat sin saber nada de Egipto, del niño perdido en el templo y lo que le esperaba. Si ella hubiera partido de una posición predeterminada, mi hijo va a ser grande, por tanto va a tener poder, esto lo va a organizar de esta manera, yo a mis parientes les voy a decir que vengan aquí, que se reúnan. No, ella no se montó su película a partir de ese fiat. Sí. Es decir, creo y dejo que el Espíritu Santo vaya operando en mí, que el Señor me vaya llevando por sus caminos. Exacto. No yo, que como los niños, ¿no? Que se quieren ir por otro camino. Sí. No, por ahí no, que tienes que ir por la acera, que por ahí vienen los coches. Pues así. Sí. Luego dicen, el tiempo dirá. Hombre, claro que el tiempo dirá, efectivamente, ya lo creo. Menudo descubrimiento. La Iglesia sabe más. Sí, la verdadera Iglesia. Tú no juzgues a nadie. Siempre confunden el juzgar de condenar, o de decir cómo está un alma, que eso es de Dios, y el analizar los hechos. Siempre confunden el término juzgar. Lo que pide la Virgen es rezar el rosario. Bueno, el rosario también proviene de una revelación privada, Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Entonces no lo rezamos, claro. Porque si somos protestantes, coge los evangelios, ¿dónde dice el Señor que hay que rezar el rosario? No lo dice, pues entonces no lo rezo, ¿verdad? Claro, si te tomas en serio una revelación privada como la de Santo Domingo de Guzmán, ¿por qué no te tomas en serio otra revelación privada que es directamente de la Virgen? Luego, además, recordemos una de las visiones de las niñas de Garabandal, que vieron a gente que iba por un camino rezando el rosario, pero el camino era equivocado. O sea, que mucho cuidado con caer en la falsa devoción, ¿no? Sí. Como San Luis María Griñón de Montfort explicó maravillosamente las falsas devociones a la Virgen. Bueno, a ver, nosotros, a los que así argumentan para justificarse y no creer en los mensajes de la Virgen pura y dolorosa en Umbe, les decimos lo siguiente. Ser oficialista en este 9º año del falso pontificado de Bergoglio es suicida. A ver, ¿le sirvió de algo al Sanedrín que se consultaran unos a otros, que llamaran a los escribas, escudriñar la ley y darse la razón? No, y era la Iglesia oficial. ¿Y qué? Cometieron un deicidio. Sí. Y ahí siguen los judíos, 2000 años después, esperando a su Mesías, que es el otro, comillas, del que luego hablaremos, a ese esperan, claro. Sí, perdona un momento, Agustín, me ha gustado mucho tu frase. Ser oficialista en este 9º año del falso pontificado de Bergoglio es suicida, y esa frase tuya me ha recordado muchísimo a lo que dijo un eclesiástico que lleva años trabajando en Roma, que dijo que Bergoglio estaba pidiendo a los cardenales que aceptaran Predicate Evangelio, que lo pusieran por obra, que les pedía que se hicieran el harakiri. O sea, lo que tú dices, suicida. Que es lo que están celebrando en estos mismos días. Un consistorio allí ha nombrado a un montón de cardenales para que haya una abundancia de voto positivo a favor de Bergoglio. Yo creo que para que haya un consenso para aceptar al anticristo, o sea, está nombrando a una barbaridad de cardenales este hombre, no para de nombrar cardenales. Y es el entre comillas papa. No ha habido ningún papa en la historia de la Iglesia, ningún papa verdadero, y va y llega este falso papa, y es el que con más diferencia
con muchísima más diferencia, ha hecho motus propios, pero con una diferencia brutal, escandalosa, que los motus propios son lo que hace un papa para, de una manera personal, pues delimitar algunas cuestiones y temas, reformas y demás. Claro, es un destructor de todo. Luego lo vamos a ver, pero del derecho canónico también. Bergoglio es un auténtico desastre pastoral, doctrinal, magisterial del derecho canónico. Es un auténtico desastre. Aunque fuera verdadero papa, que por supuesto no lo es, sería un auténtico desastre. Pero es que además es el enemigo de Dios. O sea, es muy obvio. Hacerle caso a Bergoglio es... Sí. Es suicida, lo acabas de decir, es suicida y es muy obvio que no tiene la gracia de Estado. No tiene la gracia de Estado, eso es muy obvio, cualquiera con un poquito de discernimiento lo puede ver. Bueno, y tú dices que también te he escuchado en alguna ocasión decir algo así como que es más fácil creer que los mensajes de Umbe son verdaderos y que Bergoglio es el Papa enemigo advertido por la Virgen, que creer que Cristo está en la hostia consagrada. ¿Qué quieres decir tú con eso? Sí, es más fácil, porque para creer, como nosotros creemos, que Cristo está en la hostia consagrada y lo que eso supone, recibir lo que supone, que nunca seremos conscientes del todo, hace falta fe, sobre todo mucha fe. Pero para darse cuenta de que Bergoglio es el usurpador, están los hechos, los estudios canónicos, lo que ha sucedido en estos 9 años. Bueno, para creer que los mensajes de la Virgen de Umbe son verdaderos, ellas en 1971 profetizó que morirían, no dijo matarían, dijo, el primero morirá pronto, porque ella tiene también que salvaguardar sus palabras para que no sea tan explícita que los enemigos las capten. Bueno, las palabras exactas fueron, será bueno y breve. Sí, y en Garabandal también anunció, morirá pronto. Exacto. Bueno, pues es más fácil comparar los mensajes de Umbe. A ver, tenemos por un lado los mensajes de la Virgen de Umbe. Por otro lado, tenemos los hechos objetivos. Juan Pablo I, todo lo que ha pasado con el pontificado, las profecías, todas las herejías de Bergoglio, que hay 2 papas en Roma, los milagros, las curaciones, bien, esos son hechos objetivos, ¿no? Nadie dirá que no. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Porque si los dejas por separado, los mensajes de la Virgen de Umbe y los hechos objetivos, y no haces nada, bueno, lo primero que hay que hacer es conocerlos, claro, porque la mayoría de la gente no ve ni uno ni otro, le da igual todo. Pero los que vean esta catequesis verán que hay unos mensajes en Umbe y unos hechos objetivos. Bueno, ahora lo que hay que hacer es conectarlos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eso se hace pues poniéndose manos a la obra, poniéndose a trabajar. Es que hay que trabajar, hay que ponerse a ello. Para ello tenemos que hacer uso de nuestra libertad, que tiene que estar gobernada por la razón. Y la razón tiene que estar purificada por la fe. Es decir, hay que ponerse a trabajar y eso es un acto de nuestra voluntad. Y hay que querer creer, como decía San Agustín. Hay que querer creer también. Sí. Porque entonces los dogmas de fe no nos los creemos, ¿verdad? Porque como son dogmas de fe. Y entonces, de esa manera, si hacemos eso y somos sinceros con nosotros mismos, vamos a ver que todo cuadra, que es el objetivo de esta catequesis. Los mensajes de la Virgen de Umbe, los hechos objetivos, y ver que no solamente cuadran, sino que son para ahora y son el centro de la escatología. Pues de esa manera, si hacemos eso, que el Señor pide nuestro sí, es lo único que depende de nosotros, el sí. Hombre, algo tendremos que poner, ¿no? Pues de esa manera las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, estarán elevadas por la fe, la esperanza y la caridad y lo lograremos. Si nosotros no damos ese sí sincero y nos ponemos en manos del Espíritu Santo, pues no vamos a conseguir ensamblar los mensajes de la Virgen de Umbe con los hechos objetivos. Oye, así veo 40 catequesis. Así es. Y tú afirmas, o sea, hay que ponerse a trabajar y no ser pasivos. Y esto lo dijo también Mauricio Zaeta en una catequesis, sí. Y tú dices también que todo el que tenga Bergoglio por papa, aunque sea malo, dices que está en el bando enemigo de la Virgen y que si no salen de ese bando, su final será catastrófico. ¿Por qué afirmas eso? Porque son bandos diversos y adversos. Es que es incompatible decirse devoto de la Virgen y estar en la verdadera iglesia con estar en el bando de Bergoglio. Es que no se puede, es una contradicción in terminis, eso. Luego vamos a ver que hay grados, ¿no? No todo el mundo
se encuadra dentro del mismo grupo, que es el final de este apartado, que creo que es muy interesante. Será catastrófico, son ciegos, sordos y mudos voluntarios. En la época de San Agustín se celebraban debates contra los herejes, así se salvaban almas y la gente participaba. Hoy día, como el oficialismo impide que haya ningún debate, Sí. mira el debate de un arzobispo y de un obispo. No están aprobadas, el otro callado, menudo debate. Es que claro, de esa manera, con el pecado de omisión, en el mejor de los casos, no se hace nada. Pero es que no luchar contra las herejías supone ser arrastrado por la herejía. A ver, es que entonces, ¿para qué nos vamos a bautizar? Un niño nace, un bebé. No ha hecho nada, hombre, claro, no ha hecho nada. Pero tendrá que hacer algo para ir al cielo, ¿no? O no. O no hace nada. Hombre, que no, eso no es así. Hay que ponerse a trabajar. Tenemos que ser corredentores con Cristo y María para que se produzca el triunfo de los sagrados corazones. Nosotros tenemos que ser soldados, tenemos que batallar, no como dice el lamentable arzobispo de Perú, Monseñor Castillo, que se ríe de aquellos que son soldados. Vamos, San Ignacio de Loyola le daría un guantazo por inepto. Sí. Bueno, es que hace mucho daño, sí. ¿Cómo se burlan? Hace mucho daño. Entonces, el oficialismo, ahora vamos a entrar en el oficialismo, pues no permite discutir ni el relato oficial, ni médico, ni político. Nada, aquí no se debate nada. ¿Y qué pasa? Pues que para salir del oficialismo hay que luchar y de esa manera se encuentra uno la verdad. Y va a tener mucha paz en el corazón, lo cual no significa que no tenga cruz. Va a tener paz en la tribulación. Es más, si dices que estás batallando y no tienes cruz, tampoco cuadra. O sea, Sí. tienes que tener cruz y sufrimiento, rechazo, incomprensión. Pero ojo, como dijo la Virgen, sufrir no es llorar. Porque como explicó Santa Teresa de Ávila, la gran doctora, mucha gente sufre, pero por sus pecados. Ese sufrimiento no vale, es un sufrimiento estéril, baldío. Entonces, hay gente que se pone delante del Santísimo y le dice lo mucho que sufre. Y parece que Dios no le hace caso, pero claro, si estás en pecado y tú vas a pedirle a Dios que te resuelva tus problemas al modo mundano, porque sufres, pues evidentemente no estás buscando la verdad, no estás siendo humilde, vas con el alma sucia, es muy difícil que Dios te escuche de esa manera. Te dará, y como te habrá dado varias inspiraciones para que te examines a ti mismo, seas humilde, empieces por lavar tu interior y luego acudas a Él y no le habrás hecho ni caso, pues claro, pues dices que Dios no me escucha. Pero es que no, la culpa es tuya, no es de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. No excluye a nadie. Bueno, los oficialistas nos dicen que atacamos al Papa y que somos cismáticos. Bueno, no atacamos al Papa porque no es Papa. Eso para empezar. Nosotros tenemos más amor al papado que todos ellos. Lo que pasa es que estamos en unos tiempos en los que, como tú decías, no puede haber un cisma oficial, porque para que haya un cisma oficial, la iglesia verdadera tiene que excomulgar a la falsa. Y ahora, como la que manda es la falsa, será la falsa la que, por defecto, excluya a la verdadera, que como no puede decir nada, pues se quedará muda y fuera. Verá el cisma desde la acera de enfrente. De esa manera, claro. Nunca, perdona, nunca mejor dicho, lo de la acera de enfrente. Sí, exacto. Entonces, es que nos va a excomulgar el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela. El maestro Ciruela va a excomulgar a los que somos de la verdadera iglesia. Sí, sí. Nada. Bergoglio, eso es como hemos dicho, ¿no? Ya sabes que ha confirmado Bergoglio 5 años más a James Martin. Sí, yo decía de broma que ese sí que es la loca de la casa, ¿no? Que, por cierto, Santa Teresa de Ávila nunca dijo lo de la loca de la casa, se lo atribuyó a alguien. Decía que la imaginación es la loca de la casa, ¿no? Sí. Y yo eso lo he oído en muchas prédicas. Santa Teresa decía que la imaginación es la loca de la casa, la loca de la casa. Oye, yo me he leído a Santa Teresa, la he estudiado, y en ningún sitio dice que dijo eso, que la imaginación era la loca de la casa, pero se lo han atribuido. Eso es como lo del cinturón de castidad, ¿no? Se lo atribuyeron a los de la Edad Media y a los cruzados y nunca jamás existió. Fue un invento del siglo XIX, una leyenda negra que ponían cinturón de castidad, ¿no? Ya. Pues este James Martin sí que es la loca de la casa, ¿no? Pero en otro sentido. Bueno, este punto es importante. Bueno, hemos dicho que Bergoglio es un... Y tú dices que ellos, que nos dicen que nos atacan a nosotros, que decimos que atacamos al Papa, sin embargo, te gusta mucho decir esa frase de que nosotros sí arriesgamos, pero que ellos no arriesgan nada. Ellos que van a arriesgar. Ellos, como no arriesgan nada, pues van a perder su alma. O sea, ellos pensarán,
como escuché yo una vez a un sacerdote americano muy bueno, de la fraternidad sacerdotal San Pedro, que se escindió de la de San Pío X con aquello que pasó con Lefebvre, y bien escindidos, por supuesto, eh, decía que algunos pretenden mm, ir por la vía del tren, gano el mundo y luego a última hora hago un cambio de vía y gano el cielo. Sí, Ah, mira, qué listo, ¿verdad? Hombre, qué listo eres sí, tú, ¿verdad? Que vas a sí. ganar el mundo y luego el cielo, ¿no? Cambiándote de vía y que no se note mucho. No, pues esa jugada te va a salir fatal, te vas a descarrilar por el barranco. Sí. Es arriesgadísimo. Sí, Eh, de Dios nadie se burla. de Dios nadie se burla. Bueno, pues Bergoglio, además de que no es papa, es un auténtico desastre doctrinal y pastoral, así como un destructor del derecho canónico, del magisterio y de la tradición. De ahí no puede salir fruto bueno ninguno. Si esto es del Evangelio, ¿qué fruto bueno va a dar Bergoglio? Bergoglio es peor que las 10 plagas de Egipto. Mira, este apartado es interesante, lo vas a leer tú, porque hemos clasificado en tres grupos a aquellas personas que cometen pecado de omisión y no creen en los mensajes de la Virgen de Umbe y que por tanto tienen a Bergoglio por papa. Lee por favor esos tres grupos, ¿cuáles son? Sí, el primer grupo de los que cometen pecado de omisión y no creen en los mensajes de la Virgen de Umbe sería para los católicos indiferentes, como decimos en España, pasotas, que no se interesan por la actualidad de la Iglesia Oficial Vaticana y tienen a Bergoglio por papa, como tendrían a cualquier otro. Estos, además de Benedicto, ni se acuerdan. Son ignorantes culpables, podríamos decir, de lo que lleva sucediendo desde el año 2013 y antes. Ni saben ni quieren saber. Podríamos decir que son ciegos voluntarios. Este es el primer grupo. El segundo, de los que cometen pecado de omisión y no creen en los mensajes de la Virgen de Umbe, pues sería el de los defensores activos de Bergoglio o los llamados oficialistas, que son la mayoría. Calificamos de bergoglianos a los que defienden lo indefendible, por grave que sea. Siempre lo defienden. Ponen a su, entre comillas, papa antes que al propio Cristo. No se dan cuenta de esa barbaridad. Y en tercer lugar están los que lo tienen por un papa verdadero, aunque malo. Eso sí, dicen que es malo, pero es papa, es papa, es papa. Todos estos se mueven en una banda de sufrimiento interno que puede ir desde muy leve hasta muy aguda. Esa situación de sufrimiento hay de todo tipo. Los que no dicen nada, los que lo defienden con resignación, los que lo critican y después se confiesan. Yo estuve en ese grupo, que al principio que lo criticaba mucho y decía el Papa y me tenía que confesar hasta que por fin superé esa crisis y me di cuenta que no es Papa, es que ya cuando eso lo asumí me liberé. Sí, y yo. Entonces, sí, dime. No, que a mí me pasó igual. También me he llegado a confesar de haber hablado mal del Papa. Sí, exacto. Están eso, lo que decimos, los que lo critican y después se confiesan, los que tienen ya tantas sospechas de que ese hombre no puede ser el Papa, que se están pensando si dar el paso de admitir que el Vaticano está tomado por la falsa Iglesia y que hay que desvincularse de toda iniciativa que provenga de ahí. Pues sí, a ver, esos tres grupos tienen algo en común. Y es que o no saben o no quieren saber que hay algo clave llamado infiltración de la masonería eclesiástica. Es una agenda bien trazada desde hace siglos para subvertir a la Iglesia y llevarla a la perdición a través de un falso papa y una falsa obediencia. Mientras no entiendan eso, porque ellos sí reconocen que está la masonería eclesiástica. Como eso no les compromete, ahí se quedan. Pero nunca van a admitir que el Papa, para ellos, también es el jefe de la banda, de la masonería eclesiástica, porque si reconocen eso, se les cae el chiringuito Claro. a todos los oficialistas. Entonces ellos no quieren saber que cómo va a ser el demonio. A ver, ¿qué se va a conformar? ¿Con tener allí a muchos cardenales? Es que para eso hubieran dejado a Benedicto, que estaba rodeado de masonería eclesiástica. Claro. Pero como Benedicto era un santo, un papa, era y es, sigue siendo, que por cierto, me ha venido una idea que quiero decir ya, no sea que se me olvide. Nos pueden hacer la masonería eclesiástica trampa de todo tipo, para hacernos creer que las profecías no se cumplen. Por Sí. ejemplo, que Bergoglio nombre un sucesor, Sí. que nos oculten la muerte de Benedicto, que nos digan que ha muerto y siga vivo. En el año 2020 sucedió algo gravísimo. Y es que estuvimos 5 meses desde que Benedicto salió de Roma para ir al entierro de su hermano George, en junio del 20, hasta noviembre del 20, que fue cuando Bergoglio lo visitó con varios cardenales y lo zarandeó y le dio un manotazo. Sí. Estuvimos 5 meses sin saber absolutamente nada de Benedicto. O sea, esta gente hace lo que quiere.
lo tiene preso, lo tiene incomunicado, le confisca la correspondencia y algo tramarán. Es un misterio, bueno, que estamos en manos de Dios, porque nosotros creemos que Benedicto, me estoy adelantando un poco, será, solo Dios sabe, ¿no? Pero puede ser quien, y ojalá Dios lo quiera, quien proclame el tercer secreto de Fátima, que realmente Umbe tiene muchísimo de tercer secreto de Fátima. Umbe, la revelación al Padre Gobi, Prado Nuevo, eso ya es el tercer secreto de Fátima, bastante completo. Esperemos que Benedicto sea quien lo proclame, porque hasta que no se proclame el tercer secreto de Fátima, no habrá consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y eso lo hará Pedro Romano, según unas visiones del estigmatizado Antonio Ruffini, en quien creía mucho Pío XII. Y Benedicto, pues, creemos que también proclamará el quinto dogma mariano para los años de gran tribulación. Será el último favor que le haga a la Iglesia. ¿Cómo lo hará? Bueno, ya veremos. Lo dejará testamentado cuando salga de Roma. Ahí estamos en manos de Dios. Pero nosotros creemos que puede ser así. La masonería eclesiástica ya se encargará, tratará de asustar, hacer trampas, confundir. Bueno, pues ya, pero claro, ¿cómo va a ser lo mismo? Tener en mente todo esto que estamos explicando para cuando lleguen los acontecimientos no ser engañados, que estar en el oficialismo. El oficialismo te va a impedir enterarte de nada, y cuando llegue el pánico, la crisis, el hambre, ya entonces no se entera de nada uno. Hay que ponerse ya a hacer confesión general de vida y a aprender los mensajes y a creer y a tomar una postura interna y sincera y decirle a la Virgen sí. Hay que decírselo a la Virgen. Sí. Bueno, para los dos primeros grupos que tienen a Bergoglio por papa, la cosa está muy negra, si no salen de ahí. Lo tienen fatal, que son a los que les da igual todo, si está Bergoglio, como si está Benedicto, como si está Perico de los Palotes, de papa. El segundo grupo lo tiene también muy negro, que son los oficialistas bergoglianos, que lo defienden a capa y a espada, como el capellán de Prado Nuevo. Terrible, los que adoptan esa postura, y muchos otros, ¿no? La mayoría, claro. Pero para el tercer grupo, el abanico de sufrimiento, hemos dicho que es grande. Hay desde los que sufren mucho, sufren poco, en fin, eso solo Dios lo sabe. Pero ese grupo lo que tiene que hacer es lo que hemos dicho antes: decir que sí, ser valiente y tomar una decisión. Y van a encontrar una paz tremenda cuando den el paso y se salgan de ahí. Yo conozco a muchos amigos que están en ese grupo, gente bien formada, además son gente bien formada y no son nada modernistas. Y yo conozco a gente, pero claro, se hacen un daño. ¿Hasta cuándo van a estar así? A ver, ¿hasta cuándo? Pues no sé, más vale que sean ellos mismos los que tomen la decisión, porque como se mueran, ya no van a poder decidir nada, en fin. Vamos a citar, a ver, aquí tenemos que tener mucha misericordia con una persona a quien no conozco personalmente, pero a quien aprecio muchísimo, porque esa persona pertenece al tercer grupo. Es el catedrático don Javier Paredes, excelente catedrático de Historia Contemporánea de España, y a quien yo, ni más ni menos, le debo la devoción a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Él más que nadie ha trabajado por recuperar esa devoción, por se ha restablecido el culto, y porque la vida de la santa monja estigmatizada Sor Patrocinio sea conocida. O sea, la labor que ha hecho don Javier Paredes en estos 30 años o más es impagable. Y don Javier Paredes escribe habitualmente, yo lo leo, en el diario católico Hispanidad, dirigido por don Eulogio López, y hace poco escribió esto, que tú vas a leer, Arturo. Sí, dice don Javier Paredes: es muy grave lo que ha ocurrido hace bien poco en una institución pontificia como es la Academia por la Vida, que se ha pasado al lado oscuro, atacando frontalmente a la humane vitae. De manera que después de 50 años que yo se lo escuché por primera vez a San José María Escrivá, vuelve a estar vigente lo de que en la Iglesia el mal está dentro y arriba. Y comprendo, queridos lectores, que ustedes están esperando que yo ahora nombre y describa esa cima. Pero es que, teniendo en cuenta la altísima elevación de esta cumbre y ante la posibilidad de que nos invada el mal de altura, me limitaré a responder a su solicitud con la enseñanza que me impartió un gran amigo navarro,
Si quieres ser feliz, como dices, no analices. Bueno, don Javier, está usted en un grave error. Yo he visto muchos vídeos suyos, allá por los años 17, 18, aprendí una barbaridad. La serie Marcando el Norte, que está en YouTube, maravillosa, con invitados de primera línea. Y usted nos transmitió muchas enseñanzas. Dos de ellas son que usted decía, las cosas son como son. Y la segunda, usted decía que la religión es historiable. Lo que sucedió en Fátima es historiable, en una conferencia maravillosa que yo le escuché a usted sobre la Virgen de Fátima. Bueno, pues eso mismo aplíquelo a lo que está sucediendo ahora, desde el año 2013 hasta ahora, ¿no? Para no, si no quiere que nos remontemos al Vaticano II, pues lo que ha sucedido es historiable y las cosas son como son. Así que eso de que si queréis ser felices, no analicéis, o si quieres ser feliz como dices, no analices, es un error, es caer en el pecado de omisión, es no ponerse a trabajar y sobre todo viniendo de una persona tan ejemplar como usted, con tantos conocimientos, un católico devoto, catedrático de historia contemporánea. ¿Cómo puede un catedrático de historia decir que no analices? Sí, perdona, es caer en cobardía, porque como dice el mal de altura, como sabe a quién apunta ese mal de altura que apunta al que va vestido de blanco, pues le entra miedo y cae en cobardía. Claro, y están confundiendo a muchos que lo leen o lo siguen. Yo conocí la existencia de dos advocaciones de la Virgen gracias a don Javier Paredes y a don Jorge Fernández Díaz. Sí. La Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias y la Virgen de Umbe, de las cuales además hemos hecho varios programas, bueno, de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias 1 y la Virgen de Umbe, pues ya vamos por la quinta catequesis. Además, como dice don Jorge Fernández Díaz, que fue a la primera persona a la que yo oí nombrar las apariciones de la Virgen en Umbe. Y eso fue, Arturo, lo que a mí, 4 años después, no sé si lo escuché en el 17 o en el 18, en el año 21 me hizo elegir las apariciones de Umbe como una de las 4 Mariofanías dolorosas para aquel programa. Jamás hubiéramos imaginado lo que iba a derivarse de aquella primera catequesis. Es verdad que cuando me puse a estudiar, por la gracia de Dios, supimos ver la primera parte de aquel encriptadísimo mensaje que la monja ha completado. Bien, pues la providencia quiso que el año pasado, el 26 de febrero de 2021, don Jorge Fernández Díaz y yo coincidiéramos en el santuario de Nuestra Señora del Espino, en Chauchina, en Granada, en una misa que ofició un sacerdote del Opus Dei, amigo mío. Ninguno de los dos somos de Granada, ni don Jorge ni yo. Estábamos allí, pues aprovechando aquí en Andalucía, había días festivos porque la fiesta de la región se celebra en esa época, ¿no? A final de febrero. Bien, cuando terminó la misa, yo fui a saludar a don Jorge Fernández Díaz. Él no me conocía de nada, evidentemente, no había visto ninguna de las catequesis que hasta ese momento habíamos hecho. Bien, yo le pregunté un par de cosas, él me dijo que estaba preparándose una serie con don Javier Paredes sobre los dogmas de la Virgen. Y yo le pregunté por el quinto dogma, y también van a hacer en esa serie de los dogmas de la Virgen, van a hablar del quinto, de la corredención de María. Y él era partidario, pero me dijo, no lo podemos hacer por lo que ha dicho el Papa. De esa manera, Nuestra Señora se quedó sin el programa de don Javier Paredes, que hubieran hecho don Javier Paredes y don Jorge Fernández Díaz sobre la corredención de María. Eso fue, ya digo, yo a don Jorge hablé con él el viernes 26 de febrero del 21. Luego ya no nos seguimos hablando porque llegaron otras personas. Además, como todavía nosotros no habíamos hecho la catequesis de Umbe en mayo del 21, claro, yo no tenía nada que decirle de Umbe. Bueno, sí, lo hubiera dicho, pues sí, he visto su programa en YouTube. Me hubiera dicho, pues nada, muy bien, yo me alegro por ti. Pero no hubo ningún debate, ¿no? Pero ahora, como se da la circunstancia de que yo, que suelo leer el diario Hispanidad, leo a don Javier Paredes y me encontré con este texto,
pensando y rezando también, digo yo, ¿cómo abordo esto? ¿Lo leo, no lo leo, lo nombro, no lo nombro? Y creo que les hacemos un favor por su bien en decirles públicamente que personas tan válidas y que tienen que estar sufriendo tanto, uno, que sí, que llegue hasta la cima, y el otro, que no deje de hacer catequesis en favor de la corredención de María porque lo diga un falso papa. Porque entonces van a seguir en el tercer grupo de oficialistas sufriendo mucho. Señores, que ya está todo claro. Sí, además, si es que gracias a ustedes dos yo he hecho la catequesis de UMBE, nosotros, bueno, digo yo, nosotros, pero me refiero que yo fui quien fue a hablar con don Jorge. Habrá quien diga, bueno, eso es una casualidad. Hombre, yo no creo en las casualidades, porque, como bien dice don Jorge, para la divina providencia no hay meras coincidencias. Y hasta eso de que yo me encontrara con don Jorge en Granada, que, vamos, y que don Jorge fuera el que hiciera el programa, pues a mí me ha hecho decir, claro, voy a nombrar a don Javier Paredes y a don Jorge Fernández Díaz. Sí. En fin, por su bien, y le estoy agradecidísimo, y los aprecio un montón, de verdad. Sí. Y me encantaría tenerlos aquí para darle un abrazo, pero como no puedo, por lo menos que les sirva para que de verdad se pongan a estudiar, porque son dos cocos, la historicidad y la veracidad de estas revelaciones. Sí, hijo mío, pero no se atreven a dar el paso ninguno de los dos, y tú sabes bien por qué. Porque ellos pasan todo su pensamiento por el filtro de esa supuesta vidente llamada Marga, que está influyendo tanto en obispos, sacerdotes y seglares, y que les está haciendo creer que Bergoglio no solo es papa, sino una pobre víctima. Y claro, imagínate, con ese filtro... El otro día, en Hispanidad, ayer o antes de ayer, citaban, que es el periódico de don Eulogio López, dirigido por don Eulogio López, donde escribe don Javier Paredes, amigo de don Jorge Fernández Díaz, son muy amigos. Don Jorge y don Javier son como nosotros, me refiero que hacen programas y son muy, muy amigos, ¿no? Piensan de la misma manera. Bueno, pues el diario Hispanidad citaba, con el Papa Francisco Dios nos ha dado más margen de tiempo. Toma ya. Eso porque lo dice Marga. La falsa evidente Marga, quien tuvo por director espiritual, a quien Dios tenga en su gloria, al grandísimo jesuita, el padre Ángel María Rojas, de quien aprendimos e hicimos una catequesis de por qué no se debe comulgar en la mano, pero el demonio es que es listísimo. A ver, si es que aquí como uno no sea humilde y parta de una posición propia, el demonio te va a engañar. Pero si decía Santa Teresa de Ávila que hasta los santos que están en la quinta morada los engañaba, ¿cómo no nos va a engañar a nosotros? Bueno, pues el daño que están haciendo, dándole pábulo y predicamento a la falsa evidente Marga, pero hay gente del Opus Dei que yo conozco, leyendo a Marga, pero ¿qué hacen leyendo a Marga? Menos Marga y más feliz Asistiaga. Sí, sí. Y bueno, por eso no se enteran de los mensajes de la Virgen, porque claro, Marga dice que el Papa Francisco es verdadero. Pues ya no me cuentes más, menudo carrerón que lleva. Y una pobre víctima, insiste mucho, que lo tienen secuestrado al Papa Francisco, que es una pobre víctima. Sí, yo recuerdo que una vez, cuando leí uno de esos mensajes, el Papa Francisco está secuestrado, yo me creía que era una errata. Digo, hombre, habrá querido decir Benedicto. No. Digo, pero bueno, ¿cómo escriben que Francisco está secuestrado? Si es el secuestrador. Sí. De verdad, no se enteran de nada. Sí, es algo peor que el síndrome de Estocolmo. Pues sí, y luego también quería meter en este grupo, bueno, citar algo que me pasó el otro día. Hay un canal que tiene muchísimos suscriptores, que es Foros de la Virgen. Ah, sí, terrible lo que me vas a contar, sí. Sí, en Foros de la Virgen a mí me apareció un vídeo de hace un año de YouTube de 10 minutos en el que Foros de la Virgen habla de los mensajes de UMBE. Lo vi, el vídeo, y en ese vídeo decían pues que ya se cumplió el mensaje de la Virgen de que quedan 2 papas hasta final de siglo, porque ya pasaron Juan Pablo I y Juan Pablo II. Claro, cogieron el mensaje y tan pancho que se quedó el de Foros de la Virgen. Y yo vi en los comentarios y había un suscriptor, un tal Antonio, no voy a decir el apellido, bueno, que dijo, pues en el canal de Arturo dicen que la Virgen se refería a que mataban a Juan Pablo I y a que le daban un golpe de estado a Benedicto. O sea, se ve que el hombre había visto nuestro programa. Y yo le respondí a este suscriptor, digo, sí, mira,
efectivamente, te recomiendo que veas la serie completa en el canal de Arturo, porque la interpretación que da este vídeo de Foros de la Virgen es equívoca. No son los dos papas a los que se refiere la Virgen, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Porque además, claro, los de Foros de la Virgen sin querer lo hacen mucho daño, porque si lo explican así, parece que son falsos. Claro. Los mensajes, porque ¿dónde está Benedicto y dónde está Bergoglio? Pero si pero no hacen eso. Perdona, y además es que califica a Juan Pablo II, si fuera así como dice, como papa injusto y con todas las lindezas. Claro, entonces, hacen un flaquísimo favor los de Foros de la Virgen, porque al explicarlo así, parece que son falsos. Pero como no dicen que son falsos, es más, lo presentan como que son verdaderas las apariciones en ningún momento, las dan como falsas, dicen que ya se cumplió, o sea, las dan como verdaderas. Pues señores de Foros de la Virgen, si las dan como verdaderas, la gente no se entera con su explicación errónea. Y ahora yo, cuando puse ese comentario, lo miré a las 2 horas por curiosidad mía, a ver si ese suscriptor me había respondido. Y no me había respondido. Y cuando lo volví a mirar por la noche, me lo habían borrado el comentario. Pero señores de Foros de la Virgen, ¿por qué me borran mi comentario? ¿Porque no les gusta que yo diga que su interpretación en ese vídeo es equivocada? Menudo Foro de la Virgen, hombre. Porque claro, como dirán, yo no me quiero meter en las explicaciones que dice del canal de Arturo, no sea que vayan a mirar el canal de Arturo y que yo quede aquí como que me he equivocado. Pues sí, señores de Foro de la Virgen, se han equivocado, efectivamente. La verdad es que Foros de la Virgen hace unos vídeos estupendos, pero caen en el problema del oficialismo, que no son capaces de salir del oficialismo, porque claro, a lo mejor pasarían de tener cientos de miles de suscriptores a tener poquitos. Claro, No. y por eso, mientras esos buenos católicos que están en el tercer grupo de oficialistas, que son antimodernistas, de buena doctrina, mientras no rompan esos lazos que tienen, que son lazos del demonio con las mentiras, y lazos también del mundo, porque ellos a lo mejor, como tú dices, pretenden mantener sus suscriptores, sus lectores en el periódico, su audiencia, hay que romper con esos lazos, que esos son del mundo. A ver, que los enemigos del alma son demonio, con las mentiras, mundo con su audiencia y sus seguidores, y la carne. Entonces, y el cuarto enemigo, que es el falso magisterio. También, claro, por enemigos que nos falte. Así que, mira, si quieres puedes leer, Arturo, estas conclusiones que hemos puesto en color rojo, porque son nuestras. Vale. Conclusiones. ¿Cuándo? Cuando los enemigos hagan el segundo cambio. Bueno, esto no, perdón, lee el párrafo anterior de los mensajes. Lo leo de yo, los si mensajes que dio la Virgen en Umbe, hemos logrado desentrañar cuándo, cómo y quién tomará el vértice de la Iglesia Católica. Da vértigo decirlo, pero estas son nuestras conclusiones. En primer lugar, ¿cuándo? Pues cuando los enemigos hagan el segundo cambio que avisó la Virgen en el mensaje del 71, que fue con el golpe de Estado. ¿Cómo? Por golpe de Estado, renuncia inválida y declaración de ser impedida tomada como renuncia válida que da paso a cónclave falso. ¿Quién? Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta del Apocalipsis, quien prepara la llegada del Anticristo, el cual se presentará cuando el obstáculo o catejón, Benedicto XVI, sea retirado del todo. Segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Pues sí, yo aconsejo a los que nos sigan que con este tipo de personas del tercer grupo, que lo están pasando mal, hagan un apostolado pero de manera individual. En grupo no funciona porque cada uno tiene su nivel de sufrimiento y de entendimiento. Con los de los dos primeros grupos, ya a la altura en las que estamos es prácticamente un milagro. Ya tiene que ser Dios, alguien a quien le dé igual quién sea el Papa, o alguien que defienda a Bergoglio a capa y espada. Mira, yo ahí ya ni entro. Pero con el tercer grupo sí, habría que tratar de echarles una mano y de que dieran el paso igual que lo hemos dado nosotros en su día, que no significa que no tengamos pecados, pero por lo menos ese no lo tenemos. Hemos sido valientes y hemos tomado la decisión de decir claramente que el único y verdadero Papa es Benedicto XVI y que lo demás es la falsa Iglesia. Y hay que vencer los respetos humanos, porque si negamos a la verdadera Iglesia, a la única, estamos negando a Cristo, y si negamos a Cristo, Él nos va a negar a nosotros. Así que, aunque solo sea por la cuenta que nos trae, mejor que no tengamos que escuchar en tono de reprobación, que no nos reconvenga el Señor y nos diga: tú qué hiciste por mi iglesia en los años en los que mi vicario Benedicto XVI fue apartado y sufrió cárcel y aislamiento. ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Leyendo amarga?
¿O qué estabas haciendo tú? En Mm. fin, pues claro, o simplemente, no, tú espera, tú confía, solamente Dios sabe, y la malinterpretada, las puertas del infierno no prevalecerán, claro, contra la verdadera iglesia, pero a la falsa el demonio la toma, la ocupa y la amanceba, se la lleva al catre y la viola, y luego la mata. Eso es lo que hace el demonio, no te vayas a la cama con un asesino. Pues eso es lo que están haciendo, se están metiendo en el catre con uno que aparentemente sí, es un compañero, pero un compañero letal, vamos. Hay que salir de ahí, ¿no? La Virgen, ahora viene otra cosa importante, para terminar con el pecado de omisión. Este punto es muy inesperado, lo que vamos a decir, para la mayoría. El 8 de junio del 69, la Virgen fue la primera vez que se refirió al falso papa. A ver, quede claro que nosotros no estamos diciendo, esto es muy gordo lo que vamos a decir, que de los mensajes de Umbe se infiere que Bergoglio no es ni sacerdote. No. Pero, como Bergoglio fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre del 69 en el Colegio Máximo de San Miguel, de la provincia de San José, que pertenece a la Arquidiócesis de Buenos Aires, bueno, pues entonces a nosotros nos dio por pensar, hombre, qué curioso, que 6 meses antes, 6 meses y casi 6 días, dijimos de broma un poco, 6 meses, 6 días y 6 horas antes, el 8 de junio del 69, la Virgen hablara del mal papa. Y entonces se nos ocurrió, se nos encendió la bombilla, bueno, vamos a buscar cuándo fue ordenado diácono Bergoglio. Bueno, hemos rastreado por tierra, mar y aire, por internet, bueno, no aparece en ninguna biografía de ninguna manera el dato de cuándo fue ordenado diácono Jorge Mario Bergoglio, cosa que de otros papas sí está todo documentado. Sí. Entonces vamos a ver, nosotros no vamos a entrar en un jardín de derecho canónico, que si los jesuitas hacían esto, que si se puede, si no se puede, que si eso no importa, que si tal y cual. No, nosotros lo que decimos es que ese dato no está omitido. ¿Cuándo fue ordenado diácono Jorge Mario Bergoglio? Le hemos hecho hasta la petición al gran periodista liberal, bueno, pero digo gran periodista porque el hombre es muy valiente, argentino Nicolás Moraz, digo, bueno, a ver si este hombre se anima y se arranca, porque además a nosotros no nos pilla cerca ir a Buenos Aires a preguntar en la arquidiócesis, porque como eso no está ni escaneado ni estará en internet, bueno, habrá que ir allá al archivo. Y no nos ha respondido nadie responde nada, ni los que responden, bueno, el seminario ya está reconvertido para otro uso. No, eso no es importante, el otro no responde. Bueno, por favor. Sí. Entonces, ese dato yo creo que es fundamental, porque si no hubiera sido ordenado diácono, no sería ni sacerdote. Sí, en teoría es así, en teoría ahora no sabemos si puede haber alguna escapatoria por algún lado o lo que sea. Pero... Claro, entonces nos parece un dato interesante, ¿no? Porque yo creo que la Virgen de Umbe, que diga eso 6 meses antes, en el junio del 69, porque además hasta el año 71 no dijo nada, dijo otros mensajes, pero no volvió a hablar del Papa. Sí. O sea, que parece que la Virgen, además fue domingo, yo no sé qué día de la semana se ordena diácono un miembro, ¿no? del seminario, pero es posible que también hubiera tenido que hacer ese domingo, no lo sabemos. Entonces, a ver si aparece ese dato de cuándo fue ordenado diácono. Claro. Ahí lo dejamos, ¿no? Y si sigue sin aparecer de ninguna manera, pues que nos expliquen por qué no aparece y qué implicaciones tiene eso. Efectivamente, pero es que, ¿cómo es posible que en ninguna biografía, es como si en una biografía de mi vida, muy exhaustiva, aparece la fecha de mi boda, pero de ninguna manera se nombra cuándo conocí a la que es mi esposa? Hombre, pues si es una biografía, algo tendrían que decir, ¿no? Claro. No se sabe. Si fueron novios un año, 4 o 7, no sé, muy raro, ¿no? Solamente la de la boda, nada más. Bueno, pues yo quiero saber antes, ¿cuándo eran novios? Eso no aparece. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.